Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este jueves 3 de julio del 2025 con 26 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Bien, anduvo nuestro canciller por Naciones Unidas y con el mismo tema recurrente, cumpliendo justamente lo señalado por el presidente Abinader de que cualquiera se puede cansar de Haití, en referencia a la comunidad internacional, que se la han pasado mangoneando, mamoneando, no hacen nada, pero nosotros no nos podemos cansar. Y tiene toda la razón, y yo le doy la razón y lo apoyo 100%. Y aunque soy crítico ácido en determinadas ocasiones, de determinadas acciones, valga la repetición, cuando se trata de laxitud o de hacerse loco con respecto a Haití, o a veces francamente posiciones que son contra, no es llegar al extremo de decir que son pro-haitianas, pero sí no a favor de la República Dominicana, o que erosionan, que minan, que disminuyen la posibilidad de defensa nuestra, de nuestra soberanía, pues nosotros estamos obligados aquí y sin ningún ambajes le salimos al frente. Ustedes saben que eso no tengo ni siquiera que mencionarlo porque es así, en la práctica. Pues bueno, bien, por el canciller, la queja que veíamos del presidente Ruto de Kenia, que los han mandado para allá, no le han cumplido, no han podido desempeñar el papel, las cartas de los presidentes dominicanos, de los expresidentes y el presidente a la comunidad internacional como una muestra de total y absoluta unidad nacional en ese tema. Apoyando la propuesta del secretario general de Naciones Unidas, el señor Guterres, de una fuerza mixta militar con todo la de la ley, que no tenga esas deficiencias que ha tenido en la misión esa compuesta o básicamente estructurada con efectivos kenianos y unos aportes simbólicos de otros países, de las islas, que si de El Salvador 7, 8, eso y nada es lo mismo. Entonces, bien, mencionábamos eso porque la situación en Haití, ahí se hablaba de que ya las bandas controlan el 90% de lo que está habitado en Haití. Y supongo que ese 10% que no controlan es porque no lo quieren controlar o porque están las tropas kenianas ahí para no buscarse mayores problemas. En estos días veíamos que habían contratado una compañía de contratistas de seguridad americana y había una discrepancia. Un país que se supone tiene que hacer unas elecciones, ¿qué elecciones va a hacer con un desastre como ese? Que van más de 4,000 muertos, Entonces, el problema con todo eso es que nos lo quieren tirar aquí a nosotros. Y nosotros tenemos que, como siempre lo he dicho, a lo mejor hay personas que no conocen el término y no lo entienden qué significa, tenemos que enrocarnos. Enrocarnos es lo más parecido al puercoespín cuando hace así que se cierra y saca las espinas para defenderse. O cuando la tortuga, y se mete la cabeza y las patas y se esconde en su caparazón para defenderse de los depredadores. Enrocarse es un término del ajedrez, donde tú proteges tu rey, una fortaleza que se crea alrededor del rey. Y así es que tenemos nosotros que hacer, porque mientras la comunidad internacional se hace la loca y pretende dejarnos ese problema a nosotros, adjudicarnos, encaquetarnos ese problema a nosotros tenemos que dar muestras y señales de que no es verdad, con nosotros no. Pero si nosotros nos doblegamos, si nosotros cancaneamos, si nosotros damos muestra de debilidad, de flexibilidad, olvídese que se nos van a montar. Olvídese que así será. Eso es a largo plazo. Esto no es cosa de un día. Eso es una estrategia que viene socavando la dominicanidad de manera directa,
esa invasión masiva del vientre y todo, metiendo los otros dominicanos que hacen negocio con eso, y hasta que no se escarmiente a esos traidores como se debe, como decía Juan Pablo Duarte, viviremos siendo víctimas de esas maquinaciones. Ustedes vieron desde el lunes, les presenté en cuántas provincias no detuvieron 15 aquí, 28 allí, 15, 12 aquí, 13 allá, 17 y todos los días la misma historia. Y ayer una ONG que proponía que regularicen los niños. Por ahí vienen los padres después de los niños. Ya le leí todos los detalles ayer, ¿verdad? De los desaguisados, para que ustedes vean que no es simple ni sencillo el asunto. Por cierto, la ONU dice lo mismo, hacen los diagnósticos, hablan, pero no acaban de aprobar esa resolución que se presentó ante el Consejo de Seguridad en estos días para apoyar esa propuesta del secretario de que hay una misión de paz realmente que pacifique esa selva que de ahí al lado, para ver si se encarrilan y se encaminan por un camino de desarrollo y de tranquilidad, de paz y tranquilidad. Bueno, eso fue en Naciones Unidas. Saludamos de nuevo y apoyamos esa posición de nuestro canciller, que refleja la línea, la conducta del propio presidente y de lo expresado en la comunicación que se le remitió a todos los países del Consejo de Seguridad y a muchísimas otras instituciones del mundo, y eso está correcto. Por cierto, entonces aquí, en la mañana, ahorita a las 10:30, se reúnen el presidente Abinader y el presidente del Partido de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, en la sede de la Fundación Global, dándole seguimiento, y igual como se hizo con el presidente Danilo Medina, que Luis Abinader estuvo en la casa presidencial del PLD y se reunió con Danilo Medina. Ahora lo va a hacer con Leonel Fernández, y le decía, y ahí veremos mañana, pasado, que si duró menos, que si duraron más, que si duraran aquí, que si para aquí, que si para allá. Eso son boberías, pero porque cada cual tiene clara su posición, y lo importante es que haya una posición unificada con respecto al tema haitiano. Ya con los otros temas, que obviamente dos estadistas, un presidente y un expresidente, o un presidente en ejercicio y un potencial candidato opositor, que es Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo, no en el caso de Danilo, que no puede postularse, el PLD tendrá que elegir su candidato. Obviamente que en los temas de administración del gobierno no se le pueden pedir que los endose. Si hay problemas económicos, si hay problemas, por ejemplo, como lo que se denuncia de Senasa, la quiebra, el presidente que lo niega, esos son temas que a lo mejor se toquen, se manejen, la reforma fiscal, si acaso, pero no puede pretenderse que la oposición endose las responsabilidades administrativas que le corresponden al gobierno de turno, que fue el que ganó en las elecciones del 24. Entonces, pero hablarán de todo, porque presumo que sí, que eso es lo que se hará en esa reunión, aparte del tema haitiano, que también tiene su transversalidad con respecto a lo del empleo, a de la construcción, los bananeros, los agricultores, cómo es que vamos a enfrentar eso, las presiones que hay de los sectores productivos, de muchos sectores que se quieren seguir recostando y que obviamente entonces pedirían quizás una flexibilización. Tienen a Hipólito, tienen a Limber de Agricultura presionando con el tema del o regularización o autorización de trabajo, que ya había dicho Limber Cruz y el gobierno lo negó. Entonces, por eso ese tipo de cosas ustedes pueden estar seguros que son de los aspectos fundamentales que habrán de tocarse ahí. Bueno, vamos a ver. En Estados Unidos, por otra parte, ayer a la 1 prácticamente de la mañana, estaba reunido el Congreso, la Cámara de Representantes, que para pasar la ley de presupuesto y con todas las implicaciones que eso tiene, que ya fue aprobada en el Senado con un sinnúmero de modificaciones, tendría que aprobarla así como les llegó,
los diputados solo podían, los republicanos solo podían perder 3 votos. Habían 5 que ya habían votado no, pero no se acababa de votar. Y ya veía esta mañana como que se habían puesto de acuerdo para, digamos, ver si la pasaban. Vamos a ver, ahí hay sus implicaciones, ayer las comentábamos, ¿no? Cómo va a afectar millones, casi 18 millones, o hay 2 cifras que he oído, 18 o 12 millones de personas que le van a hacer, le van a quitar el Medicaid, la ayuda de salud, cupones de alimentación, cantidad de niños que van a dejar de recibir, los hospitales rurales, que en Estados Unidos se usa mucho eso, porque ustedes saben que todos van a ser afectados. Es una cosa, y el recorte de impuestos, que fue la propuesta de Trump, que va fundamentalmente a los que tienen más recursos. Entonces, ese es el tema. Todos los analistas entienden que si se aprueba esa ley como está, obviamente el daño será irreparable, el aumento de la deuda en más de casi 4 trillones, que son 4 millones de dólares de aumento de la deuda, que está actualmente en 36 trillones de dólares. 36 trillones de dólares que le está haciendo un hoyo al presupuesto norteamericano, porque igual que aquí, ayer veíamos cuánto se destinaba al pago del interés, ahorita también vamos a ver otra opinión, con otras valoraciones, con otras cifras también, sobre cómo va la deuda en el desglose del presupuesto nacional. Ya en Estados Unidos, el pago del servicio de la deuda es superior a la inversión en defensa, lo que nunca se había visto. Ya le pasó. Como aquí mismo ya la deuda le va a pasar al 4% en educación. Sintomático y evidencia de que no vamos bien y de que administrativamente nos estamos manejando muy mal. Y si se pasa eso, en Estados Unidos va a generarse mayor déficit, un déficit que se va a incrementar en más de un 10%, pues si es 36 y va a subir 3.9, es un poquito más de un 10%. Imagínese usted. De un país que tiene como 120% del Producto Interno Bruto, la relación deuda-Producto Interno Bruto. Pero es la que está. Trump presionando, llamando a todos sus diputados, los tiene alineados a todos, no se atreven a enfrentarlo porque saben que desde que lo enfrenten es la última vez que lo hacen. Mira cómo le está haciendo a Elon Musk, que hasta amenazó con deportarlo. Ya ustedes saben qué es lo que hay ahí. Eso es allá. Hay otras informaciones, veremos cómo las comentamos ahora en el transcurso. Pero vale la pena una decisión que evacuó ayer el Tribunal Superior Administrativo. No sé, habrá que ver si se apela o cómo. Una constructora del distrito sometió una queja sobre una resolución que había emitido la sala capitular, ¿verdad? O que salió del ayuntamiento del distrito, que modificaron una normativa existente que tiene que ver con la densidad y la cantidad de los pisos que llevan las edificaciones en el polígono central, en la circunscripción número 1. Una constructora sometió al tribunal esa queja. Entonces, porque se emitió una resolución que modificaba lo que existía entonces, y el tribunal dictaminó que era nula. Tribunal anula ordenanza del ayuntamiento del distrito que modificaba densidades. Dice que contó con una sola firma del consejo de todos los regidores. Yo no conozco nada de eso, yo nunca he bregado con eso, pero el punto es que establecía nuevos rangos para las alturas y las densidades netas de habitantes por hectáreas, y de 300 metros y superiores a los 600 solares, que yo qué. Y el tribunal dice que la ley no faculta al presidente del Consejo de Regidores a aprobar resoluciones normativas, que tiene que ser con la votación de todos, o sea, como que se violó la ley.
Dice, al modificar ilegalmente la resolución ilegal, si es ilegal, entonces debe haber una consecuencia, aparte de anularla. El señor presidente, que de apellido Ogando, se endosó esa atribución incurriendo en vicios de incompetencia y desviación de poder, según expresan los abogados de la compañía. Y hablan de la seguridad jurídica, la confianza legítima, la actuación, etcétera, etcétera. Yo no sé de esos temas administrativos, pero yo me pregunto, ¿cómo es posible que en una institución que es colegiada pueda darse una situación como esa? Habrá que ver, esa es la decisión del tribunal, y uno presume que el tribunal, compuesto por abogados y con gente sin intereses particulares, porque aquí el ayuntamiento modificó esa resolución porque tiene algún interés, de que entendía que, como ahora, que están cambiando la calle para facilitar el tránsito. Supuestamente anda la gente quejándose porque no se ha cumplido como debió haberse hecho con una planificación previa. Pero bueno, alguien tiene un interés, en este caso Intran, de mejorar el tránsito. Digamos, esa es la buena intención, que de buenas intenciones esté empedrado el camino del infierno. Pero bien, entonces en este caso el ayuntamiento, con algún objetivo, con un objetivo de incrementar la densidad, de que donde se construían de 5 pisos se pueda construir de 10, etcétera. Bueno, modificó eso. Alguien la objetó, que es una constructora. O sea, el ayuntamiento tenía un interés, o quizás era que reducía los montos en los niveles en determinados espacios, áreas. Entonces, aquí hay un conflicto de intereses, pero ya hay una decisión del tribunal. Habrá que esperar a ver, porque aunque el tribunal da esa decisión y critica y califica, uno ve que ahí hay unos intereses de por medio que son legítimos, definitivamente, aparte de eso son legítimos, pero me gusta dejar que esas cosas surjan, vayan decantándose para oír las diferentes partes. Como hice con el caso del per cápita, ¿verdad?, diferenciado que propone Cizarril. Yo dije, a mí me parece bien, porque si los jóvenes, que son los que se están afiliando en los nuevos empleos y ese tipo de cosas, pagan sus 1.600, algo así era que decía, 1.600 pesos, y no usan seguro y servicio, obviamente los mayores son los que están demandando medicamentos, más y ese tipo de cosas. Entonces con lo que ellos aportan no da. Es un diferenciado para que de alguna manera se compense, si hay un equilibrio. Yo lo veía razonable y con sentido. Arismendi Díaz Santana, que fue superintendente, una cosa así de eso, del Seguro Social, de la AFP y de los Cizarril, de ese tipo de cosas, no me recuerdo exactamente qué, pero la persona sabe. Dice que la ley 8701 facultó al Consejo Nacional de Seguridad Social a establecer la cápita diferenciada, eso que estamos hablando, porque la ley busca asegurar el equilibrio financiero del Plan Básico de Salud. Ustedes ven los problemas que está teniendo SENASA, que está teniendo problemas porque se metió un paquete de gente, hay gente que quiere dorar las píldoras. Pero que no, porque el gobierno va a dar dinero. Sí, muy bien, está bien, lo va a dar, pero ¿por qué no lo dio? Lo va a dar, pero ¿cómo metes tanta gente ahí? No hay cama para tanta gente si no le pones los recursos de una vez, como yo decía, con el pan debajo del brazo, que hubieran llegado con su aporte. Entonces, quieren pintar las cosas, ustedes saben por qué, pero no hay que ser ni para un lado ni para el otro, sino ver la cosa con pragmatismo y con justeza. Y asumir las consecuencias. Fue un error, no se está dando, no se puede estar jugando con eso. El sistema es fundamental para el sistema, pero es que lo sabemos. Pero es una realidad, tiene un déficit de 3.300 millones y sumando, y no puede cumplir con sus proveedores. Que los hospitales salieron a defender. Claro, los hospitales salen a defender porque es de la parte pública. Que las clínicas no. Oía un comentario en la mañana. Oía ahora que por qué están afectando a las ARS, pero también decía
que no quiero, aunque mi opinión, viéndolo así como un neófito en este sentido, por arriba, decía, me parece que hace sentido. Aquí veo al señor Arismendi apoyándolo, dice que es justa, que procura una mayor racionalidad en la asignación de los recursos y está en la ley. Yo entiendo eso también, pero también quería dejar espacio, ¿se acuerdan? Lo dije y lo sigo reiterando, para las otras campanas, porque hay argumentos de que con eso lo que se busca es beneficiar a las que controlan el 90 y tanto % del pastel y que además entonces va a perjudicar y va a sacar de circulación a las otras pequeñas que prácticamente sobreviven. Entonces hay que ver, hay que oír las diversas caras de la moneda. Vamos a ver, pero en principio yo también lo apoyo. Entonces les decía que estaba en el Congreso americano esa discusión del presupuesto con sus consecuencias. Ahí hay un 1% que es a las remesas nuestras. Ahorita veremos opiniones de los economistas dominicanos. Prometían que se iba a aprobar para a las 8 o algo así, ya debe estar conociendo. Yo no lo estuve viendo la noticia internacional y todavía no había pasado. Si se va a votar, estarán votando todavía porque son muchos legisladores. Pero como quiera que sea, lo importante es que es una ley de presupuesto que es regresiva. Decirlo sin ambajes, es regresiva, beneficia a los ricos, perjudica a la clase media y a los más desposeídos, a los más pobres, y ensancha el déficit de Estados Unidos, con el agravante de que ese déficit, por demás, como hay una reducción de impuestos a los ricos, se carga entonces para que lo paguen los pobres y la clase media. Pero se aumenta el gasto en inmigración, se aumenta el gasto en defensa, se reduce los cupones alimenticios en las escuelas, se reduce el seguro médico para 12 o 18 millones de ciudadanos. O sea, uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Un país con tanta división, y eso al final del día lo que haría es que ensancharía más esas diferencias, pero uno al final eso va a tener consecuencias que habrán de pagarse en las urnas. Pero mientras tanto, mientras eso llega, el ciudadano común y corriente, muchos dominicanos que viven en Estados Unidos, van a verse afectados. Ya nosotros, si se aprueba con el 1%, que era 5, bajaron a 3 en el Senado, el 3 lo hicieron los diputados, ahora lo cambiaron a 1 en el Senado, bueno, por suerte, y es a las remesas, que miren cómo eso nos da un coletazo a nosotros también. Gracias a Dios que no con 5%, pero 1 es 1. Ahora mismo no teníamos ninguno, más que lo que cobran por el servicio de las remesadoras. Bien, bueno, a nivel internacional, señores, miren, los mercados siguen positivos. El petróleo crudo de Texas altísimo, 67 ahora mismo. Ayer subió también, ahorita le comento, porque Irán... ¿se acuerdan? Los bombardeos y las cosas en Irán están regados con el encargado Grosny, Rafael Grosny, de la agencia internacional esa para asuntos atómicos, que fue el que dijo que ellos estaban utilizando, que habían sobrepasado, que el 60% que tenían por ahí, todas esas cosas. Esa gente ya están llamando a matarlo, a acabar con él, como ellos siempre han acusado. Y miren, ahí va a haber problemas. Entonces los mercados con eso se dispararon. Ahorita entraremos en esos aspectos técnicos, pero quería compartir con esta parte porque dice: China confirma la ausencia de Xi Jinping en la reunión de los BRICS que se va a celebrar en Brasil. Primera vez que no participará ni virtual ni presencial.
aunque dice que para China es la principal plataforma de solidaridad y cooperación con los países de economías emergentes, pero es la primera vez y me parece que eso es significativo. No vemos claramente el por qué se están negociando acuerdos comerciales con Estados Unidos y quizás pudiera eso tener alguna implicación. Por otro lado, miren, ustedes saben que ayer hablábamos de lo de la suspensión de la ayuda militar que tenía que darle Estados Unidos, porque tenía a Ucrania, porque sus almacenamientos se habían mermado. Oigan este show. Los misiles Patriot, que son para defender, y Rusia bombardeando con más de 500 drones todos los días, y eso eran los misiles que son los más para los misiles que le envían los rusos, y desbaratando ciudades, quemando, cayendo en edificios y eso. Entonces, Trump ha parado la artillería de precisión, los misiles antitanques. ¿En dónde peleó Estados Unidos para decir que se le agotaron ellos? Si Estados Unidos lo que hizo fue bombardear 20 bombas ahí en Irán. Pero, obviamente, Rusia feliz, aplaudiendo. Dice Petkov, el speaker del Kremlin, cuantas menos armas se le envíen a Ucrania, más cerca estará el fin de la operación militar. O sea, de ocupar Ucrania, de afectar, de cogerse eso, y después vienen los países del Báltico. Pero Trump se comporta justamente favoreciéndolo. Recuérdense cuando Ucrania tenía ocupado Kursk, que le suspendió la ayuda de las armas y le suspendió la información satelital de inteligencia. Y Rusia recuperó Kursk. ¿Qué será lo que le debe Trump a Putin? En este mes, Rusia aumentó los números de drones que lanza en un 37%. 5.400 drones cargados de municiones, de explosivos, para acabar con las ciudades, porque a las ciudades que bombardea. Entonces, obviamente, eso afecta a Ucrania y su capacidad de defensa, y tú dices, cuando él se quejaba, Putin está bombardeando, no me gusta, yo no estoy guapo con Putin, pero no resuelve, al contrario, lo que hace es que le facilita las cosas. Yo digo, ¿qué será lo que le debe? Trump a todo el mundo lo patea, a todo el mundo lo golpea, a todo el mundo le hace bullying, menos a Putin. Al contrario, votó hasta en Naciones Unidas para una resolución que ni siquiera hablaba de invasión para no afectar a Putin. Votó al lado de Corea del Norte, un paria internacional, una porquería de país que no sirve nada más que para eso. Ahora dice Corea que va a mandar 30.000 efectivos más para ayudar a Rusia. Y Trump le corta el suministro de misiles, interceptores, los antitanques y todo eso, porque dice que sus armamentos se están agotando. Si no es aliado, dice el asesor de la oficina presidencial de Ucrania, sería muy extraño, inhumano, suspender el suministro de misiles, especialmente los Patriot, que claramente protegen la población civil. Y tanto que Trump habla del baño de sangre, el bloodbath y qué sé yo qué, qué sé yo cuánto, pero a la hora de la verdad lo que está es apoyando, y por eso están aplaudiendo los rusos, encantados de la vida. Ucrania no ha sido notificada formalmente, pero ya ustedes ven. Y yo digo, bueno, pero si tú me cortas el agua y la luz a mí para que el otro venga y me prenda fuego, tú lo que eres un aliado del otro. O sea, Europa debiera reaccionar consecuentemente ante este tipo de situación. Mire lo que hace Rusia. Ayer rescinde el acuerdo nuclear con Suecia, que por incumplimientos sistemáticos. Todo eso es porque Suecia entró a la OTAN. Un contrato firmado en el 88 con la antigua Unión Soviética para fines pacíficos y cruce de información en las plantas nucleares, tanto de un lado como el otro, por si cualquier accidente, como pasó en Chernóbil.
¿Recuerdan aquel famoso accidente allí en la zona de Ucrania, por cierto, en la Unión Soviética, que fue peligrosísimo? Cruce de cooperación en materia de seguridad nuclear y radiológica, facilitar el intercambio rápido de información en caso de accidentes nucleares. No, dice Rusia que es incumplimiento de Suecia. Ellos todo es así, pero usted puede estar seguro que no es verdad nada de eso. Todo es porque Suecia entró a la OTAN y ellos querían que Suecia le diera informaciones sobre sus instalaciones nucleares, claro. Suecia, cuando estaba independiente, digamos, no alineada, pues intercambiaba eso, pero ya no tiene por qué darle ese tipo de informaciones que son hasta clasificadas. Es cruce de información, pero ¿hasta dónde? Porque los rusos no te van a dar las tuyas, porque tú le tienes que dar las tuyas. Las de ellos no te la van a dar, entonces. Pero fíjense ustedes cómo se está planteando la situación y hacia qué lado, como siempre, se inclina entonces el presidente de los Estados Unidos y sus asesores en el tema del conflicto de Ucrania. Por eso yo digo, y si tiene 4 patas y 2 tutumas, es un camello. De ninguna manera es una vaca Holstein. Putin y Trump se comportan como si fueran aliados, porque Trump o Putin lo ha mareado y este no acaba de entender, o ¿qué será lo que le debe Trump a Putin? Porque a todo el mundo lo hace bullying, lo ataca, lo patea, lo pone en su puesto, lo amenaza, menos a Putin. Ni sanciones siquiera. Ni sanciones. Tiene la Unión Europea que poner las sanciones independientes por su lado. Entonces, ahora viene y le suspende de nuevo las armas, bajo el argumento de que sus almacenamientos se están agotando. ¿Y en qué guerra tú peleaste? Si la última guerra, ahora en Israel, 20.000 misiles que le tenían que ir a Ucrania se lo mandaron para el Medio Oriente. Y lo otro que tenía que darle ahora, porque tú lo tienes ahí, tú estás recibiendo ataques. El que está recibiendo ataques es Ucrania. Entonces, a mí no me queda más que esa gran duda. Pero ahí está, ese es el comandante jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, la potencia más importante del mundo, que es lo que se está comportando es como un aliado de los enemigos de Occidente. Una pausa, esto es economía y mercado.